Bueno, buenas tardes. Gracias por participar de este taller de perfeccionamiento profesional. Hoy contamos con la presencia de la escribana Albina Serpa Juárez. Es la tercera jornada de este evento de un total de 5 que se inició con el contrato de corretaje por la escribano Avelino Encina, continuó con tratativas previas entre las partes con la escribana Mariela del Río. Hoy continuamos con boleto de compraventa y contamos con la presencia de la escribana Albina Serpa Juárez. Y estas jornadas van a continuar el próximo jueves en el mismo horario con la escribana María Cuarone. El tema es la seña, para concluir en la quinta jornada las herramientas digitales que nos va a entregar la escribana Verónica Roche. Todo este ciclo está basado en este acuerdo estratégico que nuestro colegio realizó con el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, a quienes tenemos que agradecer enormemente que nos estén brindando estas capacitaciones en este trabajo conjunto que venimos haciendo, gracias a que nuestras entidades tuvieron un punto de encuentro y gozamos de estas capacitaciones. No los entretengo más. Al cierre vamos a hablar de las cuestiones que nos interesan a quienes estamos al frente de esta institución, que es la puesta en funcionamiento del portal Cavaprop. Pero escribana Albina Serpa Juárez, es toda tuya la audiencia y muchas gracias por brindarnos esta capacitación. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, me han convocado para este tema, que es boleto de compraventas, que me imagino que debe ser un tema que es bastante interesante para todos ustedes. Y un poco hablando de lo que nos decía el secretario de la entidad, esto de trabajar en conjunto. Es muy importante que escribanos y corredores aprendamos a trabajar juntos. Yo sé que ustedes deben tener la idea del trabajo con un escribano como nosotros tenemos la idea del trabajo con el corredor, pero siempre, en mi caso particular, trato de tener una buena relación con el corredor, porque me parece que de esa manera cumplimos con el objetivo, que el objetivo es brindar seguridad jurídica para nuestros requirentes y que finalmente las personas cumplan su objetivo, que es comprar una vivienda, hacer un negocio, porque muchas veces cuando adquieren una propiedad es para hacer un negocio y todos ustedes saben que puede haber de distintas formas. Entonces, un poco comenzando con el tema de boleto de compraventa y pensando que quizás es interesante comenzar con qué es el boleto de compraventa. Ustedes van a decir, bueno, lo vemos todos los días, me vas a venir a decir qué es un boleto de compraventa. Bueno, el boleto de compraventa igualmente me parece interesante establecer cuál es su naturaleza jurídica, pero ¿por qué? Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, cuando el profesor me decía, bueno, la naturaleza jurídica de este acto, de este negocio jurídico es tal. Decía, oh, ¿para qué quiero saber eso? Y después comprendí que es muy importante porque así podemos saber dónde encuadrarlo porque cuando todo está bien en una operación inmobiliaria, ustedes saben que no pasa nada. Vamos a la escritura, se terminó, todos estamos contentos. Pero en las tratativas o en el momento de firmar un boleto de compraventa, muchas veces hay situaciones que si no se dejan plasmadas en un contrato, en este caso boleto de compraventa, puede traer complicaciones. Y como yo siempre le digo a mis requirentes, antes de firmar, por favor, déjenme que lea un poquito de qué se trata, para que después, por supuesto, en el futuro no haya ningún inconveniente. Entonces, cuando hablamos de boleto de compraventa, hay posturas que dicen que se trata de un contrato preliminar. Ustedes estuvieron viendo en la charla anterior un poco de este tema, porque hay muchos que creen que el contrato de del boleto de compraventa, ya me estoy spoileando a mí misma, el boleto de compraventa es un contrato preliminar.
Otros creen que se trata de un contrato de compraventa definitivo. Bueno, los que creen que se trata de un contrato preliminar entienden que este boleto de compraventa simplemente es preliminar porque es anterior a la conclusión del negocio. En tanto los que creemos, y ya les estoy diciendo lo que pienso, el boleto de compraventa es el contrato de compraventa. ¿Pero qué le estaría faltando a este contrato de compraventa? La transmisión de dominio y con el cumplimiento de la formalidad, que es la escritura. Y además la entrega de la posesión. Pero adentrándonos un poco en este tema y en el tema del boleto de compraventa en sí, si yo digo que el contrato de compraventa es un contrato definitivo, este tiene que tener ciertos elementos, que son los elementos esenciales del contrato. Entonces aquí entramos en el, me lo podés poner al siguiente, así, por lo menos es un punteo nada más. Entonces nos encontramos con el contrato de boleto, el boleto de compraventa, que es un contrato, es un instrumento privado que nació en la costumbre en los negocios que se hacían en los contratos inmobiliarios y no inmobiliarios también, antes de la sanción del Código Civil, cuando las personas al vender una propiedad firmaban un contrato que le comenzaron a llamar boleto de compraventa. Esto no se encontraba regulado legalmente hasta que en 1968 se incluye al boleto de compraventa en el Código Civil en el caso de los concursos y las quiebras. Cuando una persona que había comprado con boleto de compraventa había pagado el 25% del precio, tenía derecho a presentarse en el concurso de su vendedor y tener un privilegio, porque antes de ello era un simple acreedor. Entonces tenía que poner en la fila y esperar a ver qué sucedía. En cambio, a partir de la modificación del Código Civil en 1968 con la Ley 17.701, se incluye este artículo, el 1185, donde establecía que los adquirentes de buena fe por boleto que hayan pagado el 25% del precio podían oponerlo al concurso. ¿Y qué además sucedía? Se presentaban en el concurso de su vendedor y el juez, en caso de que éste se negara, podía suscribir la escritura traslativa de dominio. Esto también implicó una modificación en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con la inclusión del artículo 512 que establecía esto mismo y que tomó de la jurisprudencia en un fallo plenario Cases de Franchino, donde el juez determinó esta situación. Entonces ahí es donde comienza a hablarse del boleto de compraventa legalmente. Eso era el único lugar del Código Civil que se lo mencionaba. Hoy en el Código Civil y Comercial nos vamos a encontrar que el boleto de compraventa ya está incluido como un contrato. Quizás tiene su propio título, tiene su propia sección, pero la mayoría entiende que se trata de un verdadero contrato de compraventa. Si estamos hablando de un verdadero boleto de compraventa, de un contrato de compraventa donde en realidad las partes lo que están haciendo es obligarse a realizar valga la redundancia, están acordando, una obligación de hacer, que es, como vendedor tengo la obligación de entregarte una propiedad y recibir el precio, y vos como comprador la de recibir la cosa y pagar el precio. Y además de ello, tengo una obligación de hacer, que es la escritura y la entrega de posesión. Entonces, en el boleto de compraventa tiene que cumplir con estos elementos esenciales, como decíamos, entre ellos es la descripción del inmueble. Cuando decimos descripción del inmueble, tiene que ser la identificación específica de que no haya dudas de que se trate de ese inmueble, calle, número, si se tratara de un departamento unidad funcional, o por lo menos, que muchas veces se firman boletos de compraventa en instancias en estado de construcción, por lo menos identificarlo de alguna forma o agregar alguna especie de plano, esquema, donde podamos saber qué es lo que está adquiriendo esa persona mediante este boleto de compraventa. Además de ello, que es la descripción del objeto, el boleto de compraventa también tiene que contener cuál es el precio
por el cual se va a vender esta propiedad, se va a transmitir esta propiedad. Y acá es donde también es importante, que creo que les debe pasar mucho, es establecer ciertas situaciones. En el boleto de compraventa, generalmente nosotros estamos acostumbrados a todas las operaciones inmobiliarias se hacen en dólares. En el boleto de compraventa no se especifican, por supuesto, pero sí se deja constancia, y esto lo deben saber muy bien porque después nos encontramos en la mesa de escritura con el tema de los billetes, que es una costumbre que ahora el tema parece que el billete de cara chica no sirve más, cuando realmente es de curso legal, pero bueno, se ha hecho tal la costumbre que hasta ahora se coloca esta cláusula especial en los mismos contratos y que yo, en los boletos, y que yo la verdad que en ese lo agradezco. Lo agradezco porque llegado el momento de la escritura todos saben perfectamente que no me pueden traer un cara chica, ni manchado, ni nada por el que se parezca, porque también establecen esta condición. Entonces, no sé si es que tiene que contenerlo necesariamente, pero creo que es una buena práctica y que sería el lugar indicado, el lugar donde colocamos el precio. Para luego también establecer cuáles son las condiciones de esta compraventa, como por ejemplo cuándo se va a entregar la posesión, si se va a entregar al momento de la escritura, si se va a entregar antes, cuáles son las condiciones reales de este negocio jurídico. Para también establecer quién va a ser el escribano que va a hacer esta operación, pero más allá de que yo soy escribana y vengo a charlarles del boleto de compraventa, me parece que constitucionalmente es un derecho protegido en el cual las partes tienen el derecho de la libertad de contratación. Y esta libertad de contratación es la que viene de la mano de la elección del escribano. El comprador, el adquirente, tiene derecho a elegir su escribano de confianza para que lo acompañe en esta situación. Y acá por ahí quizás me detenga un poco en cómo es el quehacer notarial. Nosotros muchas veces, o por lo menos en mi caso, cuando un adquirente, un requirente me plantea que va a adquirir una propiedad, siempre pido, cuando va a firmar un boleto de compraventa, ver el texto del boleto para que trabajemos en conjunto con el corredor inmobiliario por cualquier situación que pueda surgir antes de la firma de este boleto. Esto no significa que todas las cláusulas que están establecidas en el boleto de compraventa luego se plasmen en la escritura. Hay muchas situaciones que se colocan justamente para que en este transcurso donde se está efectuando la ejecución del negocio se cumplan con ciertas situaciones. Por ejemplo, puede suceder una condición. Yo firmo, compro, me obligo a que voy a comprar esa propiedad y que voy a entregar ese precio y que la escritura se va a firmar en tal momento, en tal plazo, ante tal escribano. Pero el vendedor me dice, sí, pero yo en realidad no te puedo hacer entrega, no puedo saber cuándo te voy a hacer entrega del inmueble porque, por ejemplo, si se trata en el caso de un edificio, todavía no me aprobaron los planos. Entonces, estas circunstancias son importantes que surjan del boleto de compraventa. Situaciones de juicios sucesorios, ahora son bastante rápidos en Ciudad de Buenos Aires porque son digitales y en Provincia de Buenos Aires es lo mismo, es mucho más fácil, ya no tengo que ir a buscar el expediente, etcétera. Pero muchas veces hay juzgados que retrasan bastante las órdenes de inscripción y muchas veces las personas necesitan realizar este negocio jurídico, quieren firmar el boleto de compraventa, quieren quedarse tranquilos porque vieron cómo era la sociedad, todo rápido, todo ya, si no me quedo tranquilo. Entonces, y además es bueno porque yo siempre me quedo pensando porque digo, soy escribana, pero siempre le digo, pero hay que firmar y tiene que decir la cláusula. Antes uno tenía más palabra, antes la gente decía, yo te lo vendo, no te preocupes, yo te espero, ahora eso no es posible. Entonces, en un boleto de compraventa podemos establecer estas situaciones. Todo va a ser realizado dentro de tal plazo de ordenada la inscripción de los autos, caratulados, etcétera. Entonces, estas condiciones son importantes que estén establecidas en el boleto de compraventa también, que no necesariamente después van a ser importantes para la escritura, porque en todo caso yo haré la escritura por tracto o el escribano hará la escritura por tracto, pero sí para el acuerdo entre las partes, porque
Si llegado el caso, que más adelante vamos a ver, no se diera la situación de que se pueda realizar la escritura, las partes van a tener firmadas todas las cláusulas y pautas para el caso de que no se pueda cumplir. También adentrándome un poco en el tema de la posesión, ¿no? Acá también hay una discusión de si lo que se entrega es la posesión, si lo que se entrega es la tenencia. ¿Por qué? Porque el boleto es un contrato, no transmite derechos reales, transmite un derecho personal. El derecho personal es esa obligación de hacer, esa obligación de yo te entrego la propiedad y me das el dinero y vos la recibís y me das dinero. Pero porque cuando yo hago entrega de la posesión, en realidad la posesión la entrego en ejercicio de un derecho real. Y el ejercicio de un derecho real lo voy a tener cuando yo tenga un instrumento formal que haga que esté habilitado para hacer esa transmisión del derecho real, que es la escritura. Entonces hay discusión con respecto a si tenemos que poner que es posesión, si es la entrega, es la tenencia. ¿Qué es la posesión? La posesión es la tradición, es el hecho, es un hecho. Yo te hago entrega, yo me estoy desprendiendo de esto, simplemente entregué todo el precio y simplemente me queda para entregar la posesión o simplemente me queda la obligación de firmar la escritura. Entonces, cuando la doctrina estudió este tema, se discutieron bastante con respecto a por qué, si está entregada la posesión. Y yo, ¿por qué quiero entrar en este tema? Porque más adelante vamos a ver qué pasa cuando yo me encuentro con una medida cautelar y el boleto de compraventa. ¿Puedo tomarlo como una posesión cuando el vendedor le entrega el inmueble? ¿Qué tipo de posesión es? ¿Qué piensan los jueces de esto? Entonces, en realidad, para el código, la posesión no sería legítima, sería ilegítima, pero sería de buena fe, porque en realidad el vendedor quiere desprenderse y el comprador quiere hacer suyo ese inmueble. Entonces, se ha entendido en forma mayoritaria que lo que se entrega es una posesión ilegítima, pero con buena fe, que nos va a servir para luego, si nosotros quisiéramos demostrar que nos encontramos en posesión del inmueble, nos va a servir judicialmente, como por ejemplo en el caso de la prescripción adquisitiva. No, pero yo lo que me refería, perdón, quizás no me expliqué bien, es si yo tuviera, una persona me otorga, yo hago una compraventa con usted me vende una propiedad, yo se la compro, yo le entrego el precio, usted me entrega la propiedad, me da la posesión. Yo diría que estoy en posesión legítima de buena fe porque usted se desprendió y se fue y no me firmó la escritura. Y entonces yo no tengo ganas de hacer un juicio por escrituración. Yo lo que tengo ganas es esperar, total, yo pago los impuestos y demás. Pasan los 20 años y digo, voy a hacer una prescripción. Yo puedo demostrar que estuve en posesión por ese instrumento. A eso me refería. En realidad me serviría más hacer un juicio por escrituración con un boleto y entrega de posesión. Es mucho más sencillo porque lo único que quedaría por hacer es la escritura y eso lo podría otorgar el juez, como decíamos antes, artículo 512, Código Procesal y Civil de la Nación. A eso me refería. Con respecto a la posesión, en realidad, si yo comprara, bueno, nos estamos yendo un poco para el otro tema, pero no importa. Si yo compro un inmueble mediante boleto de compraventa y sé que existe un embargo, en todo caso, al momento de cuando me efectúen la venta de la propiedad, la transmisión por escritura, voy a tener que desinteresar al embargante pagando, porque quizás es la negociación que tengo con mi vendedor. Quizás yo arreglo con usted es mi vendedora, yo soy la compradora, usted me dice, pero yo tengo un embargo, pero no tengo plata. Vendiéndolo podría pagarlo. Entonces lo que nosotros arreglamos es que yo me voy a hacer cargo de ese embargo,
Porque en vez de pagarle 100, por ejemplo, le voy a pagar 80 y me haré cargo del embargo. Y en todo caso, registralmente o previamente a la escritura levantaré el embargo o haré el reconocimiento en la escritura de ese embargo y me manejaré como, quizás el negocio me sirve, comprar una propiedad embargada. El levantamiento del embargo, exactamente. El levantamiento del embargo y esto lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer levantando el embargo antes de firmar la escritura o en el momento que se firma la escritura, viene el abogado, se paga el embargo, se hace el escrito del recibo, uno ya sabe que se va a presentar, ya se firmó el escrito donde dice se solicita el levantamiento del embargo, pero el efecto registral va a seguir teniendo el embargo. El embargo se levanta mediante una inscripción, una anotación. Entonces, ¿qué va a hacer el adquirente? Lo va a reconocer al solo efecto registral para que se pueda inscribir en realidad, ¿no? Entonces, sí puedo comprar una propiedad embargada, pero tengo que poner las condiciones en el boleto en todo caso, porque ahí lo que me preguntaba, ¿cómo es tu nombre? ¿Sabes qué te iba a decir, Susana? Ay, Dios, ay. Hoy le voy a jugar a la quinela. Bueno, Susana, cuando Susana me plantea esto, yo pensaba, cuando nosotros, me estoy yendo un poco para adelante, pero está bueno, cuando vamos a firmar un boleto de compraventa, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? Informe de dominio e inhibición. Entonces, cuando yo vea ese informe de dominio, voy a ver que hay un embargo. Entonces, no voy a poder poner en el boleto que según informe, que el inmueble se vende libre de gravámenes, restricciones y... No, voy a poner que existe un embargo, el monto del embargo y voy a poner qué vamos a hacer con ese embargo en el boleto. Me lo está spoileando el tema, pero no importa, vamos a ir igual. Entonces, el caso sería, yo ya voy a firmar un boleto o ya lo firmé. ¿Yo ya firmé el boleto? Ya lo firmé y el informe de dominio me salió que no había ningún tipo de gravamen. Perfecto. Entonces yo soy un adquirente con boleto de compraventa, que es un instrumento privado, que muy bien me dice Rubén, no... Con ese informe yo no trabé ninguna matrícula. Es más, si me pongo a pensar, dura un día, porque al otro día entra el embargo y ya está, ¿no? Aunque judicialmente muchas veces se le da la validez de 2 meses, en realidad dura un día. En cambio, nosotros los escribanos tenemos reserva de prioridad. Tenemos los que somos de capital, con relación a un inmueble de capital, 15 días corridos, que no puede entrar nada. Y si quería entrar, se va a quedar ahí en la entradita a ver si se firma o no la escritura. Entonces, yo tengo un firme boleto de compraventa, digamos que tengo buena fe, pero solamente pedí el informe de dominio. No había nada. ¿Tengo fecha cierta? No sé si tengo fecha cierta, porque ¿cómo doy la fecha? ¿Cómo sería tener fecha cierta? Podría ser certificando las firmas o pagando el impuesto de sellos. Porque si no, el instrumento solo, firmado, no me da fecha cierta. Salvo que haya algún acontecimiento particular que lo puedas dar, al tratarse de un instrumento privado, no puedo saber si ese día realmente se firmó. Entonces, para que yo le pueda oponer este boleto de compraventa al embargante, yo voy a tener que demostrar que actué con buena fe, informe de dominio, pero también debería demostrarle mi buena fe a través de la realización del estudio de títulos, quizás tendría que haber certificado las firmas, quizás el boleto de compraventa sin entrega de posesión está grabado con el impuesto de sellos, hubiera pagado el impuesto de sellos. Bueno, que me lo haya vendido el titular registral, imagino que sí, pero me estarían faltando elementos. Pero si yo tuviera esos elementos, le puedo poner el boleto de compraventa al acreedor embargante, le puedo decir yo estoy primero. Y también lo que requiere el código es publicidad, y habla de la publicidad registral y posesoria. Y ahí entramos en otro tema. Porque los boletos de compraventa no se inscriben. Entonces, hay situaciones en las cuales se supone que se podrían inscribir.
pero en general no se inscriben. Tanto las jornadas civiles como las bonaerenses, en dictámenes que se han efectuado, dicen que la no posibilidad de inscribir los boletos de compraventa. Ahora, si yo inscribiera un boleto de compraventa, tampoco sería una inscripción, sería una mera noticia. Te estoy anoticiando, hay un boleto, pero tampoco me daría tanto. Entonces, la publicidad registral no podría ser, tendría que ser la posesoria. Bueno, entregó la posesión, tengo ese elemento. Más allá de que piensen que se trata de que la posesión es ilegítima, pero si es buena fe y yo me desprendí del inmueble, no quiero hacer más nada con este inmueble. Bueno, te la entregué. En eso me puedo basar. Ahora, necesito cumplir con esos requisitos para oponerle al embargante el boleto de compraventa. No es tan sencillo. ¿Dónde? Sí, ¿en qué casos? En el registro de la propiedad inmueble. Se había hablado, no sé si ustedes se acuerdan de la prehorizontalidad. Bueno, en los casos, ¿cómo? En la prehorizontalidad se inscribían los boletos y habían, en un boleto listo ya no se había supuesto, se había entendido que se podían inscribir en un momento. Y a raíz de la modificación del Código Civil y Comercial, se comenzó a hablar de la posibilidad de inscribir boletos de compraventa. Las jornadas, convenciones y etcétera, todas las posturas determinaron que no era posible, porque tampoco es que da una publicidad, es una mera noticia. Entonces, y además decían que podía ser utilizado para fraudes y demás. Entonces, negaron la posibilidad de la inscripción de los boletos, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires no se inscriben. Si ustedes saben de algún otro lado, me cuentan. Allá atrás, ¿ya está? ¿Era eso? ¿Seguro? Dale, no seas tímido. Sí. Sí. Sí, que está bueno también. Yo le iba a esperar hasta el final, pero... ¿No hay manera? ¿No hay manera? No, si yo tengo... A ver, el boleto y posesión, por supuesto, salvo que haya alguna situación particular que vamos a poder ver más adelante, no debería existir porque solamente me queda realizar la escritura e inscribirlo, por supuesto, ¿no? Solamente esos requisitos me faltarían. El tema es qué pasa si en el medio pasa alguna situación, porque siempre estamos hablando de un instrumento privado. Siempre estamos hablando que yo tengo un derecho personal, más allá que tenga la posesión. Porque en todo caso puede existir la resolución del contrato. Y ante la resolución del contrato voy a tener que devolver la posesión y me van a tener que devolver el precio en todo caso. O sea, ya nos estamos yendo a lo judicial, pero quiero decir, como regla general, boleto y posesión, me falta la escritura y la inscripción. En el camino pueden pasar muchas cosas, y inhibiciones, embargos, y ahí veremos cómo se lo solucionamos. Me pasó. No, pero no estás tan alejada de la realidad, porque a mí me pasó. Para hacer una escritura, boleto de compraventa, el que falleció fue el comprador. Entonces, los herederos tuvieron que iniciar la sucesión y entonces la escritura la firmaron los herederos legitimándolos con la sucesión del papá y simplemente con la declaratoria de herederos porque no entró en sucesión eso, porque era comprador. Solamente había que legitimarlos a los efectos de la transmisión de dominio. Pero es verdad lo que usted dice. La realidad es que yo no aconsejo la firma de un boleto de compraventa cuando toda la documentación está bien, porque es dilatarlo en el tiempo nada más.
Porque en Ciudad de Buenos Aires nosotros yo una escritura sin ningún inconveniente, en 15 días la puedo firmar. O sea, esa es la realidad, porque los certificados salen rápido. Salvo que sea un estudio de títulos muy complejo, alguna fideicomiso muy largo. Hay estudios de títulos que son bastante largos porque hay muchas sesiones. El otro día hice un estudio de títulos de Puerto Madero. En Puerto Madero es terrible la cantidad de antecedentes, creo que vi como 40 antecedentes, entonces eso quizás a uno le lleva más tiempo. Pero más allá de eso, en 20 días una escritura, desde que uno se pone de acuerdo, desde que se hace el famoso refuerzo, ya se puede hacer sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que a veces tenemos situaciones en que las personas necesitan hacer un boleto de compra-venta y es ahí donde nosotros tenemos que saber qué cláusulas colocar para que si pasara algo se pueda resolver. Entonces, ¿sí? No, dale. ¿Me pasás la próxima, por favor? 1170. El 1170. Lo que pasa que usted tiene dos casos. El 1170 es el que contrató con titular registral a los sucesores, entregó el 25%, fecha cierta, publicidad registral o posesoria y buena fe. Distinto es el caso del concurso. Ahí es que se aliviana 25% y buena fe. Entonces, en este caso es real, es así, también la entrega del 25%, pero tengo que cumplir con todos estos requisitos. En realidad no es tan difícil. Lo que pasa es que, ¿cómo ven el de la fecha cierta? Se está grabando. Decime. Sí, mejor porque además soy un poquito sorda. Se está usando mucho la firma electrónica por Contratia. ¿Da fecha cierta? Mira, no sé a qué le llamás firma electrónica, porque hay distintas, ¿no? La firma electrónica es una cosa y la firma digital es otra. Electrónica sería no presencial. Cuando te llega... Pero haciéndolo mediante una videollamada por WhatsApp. No. Ah. Haciéndolo mediante un mail que te llega y firmas el documento. Eso no es una firma válida, no es una firma nada, o sea, ni siquiera electrónica. Para mí es un escaneo de una firma, simplemente, que no es válido para que valga como un instrumento firmado por las partes. Porque esto lo van a ver en la última charla, que se va a tratar de todo el tema de herramientas digitales, pero le voy a spoiler un poco a Verónica una sola cosa. Es que nosotros en Ciudad de Buenos Aires tenemos el sistema de certificación de firmas digitales, que los escribanos podemos hacer. Ese sí vale como firma, porque es firma digital. Aunque lo han discutido en Provincia de Buenos Aires, hemos tenido todo un tema en pandemia, no sé si ustedes se enteraron, pero esto sí se reconoce como firma, pero porque tiene un procedimiento especial como para demostrar que no hubo nada en el medio que pueda hacer que esa firma no sea la firma de la persona que tiene que firmar ese contrato o que está obligada a firmar ese contrato o que quiere firmar ese contrato. En cambio, si ya me mandan un escaneado de algo, yo no puedo saber que realmente esa persona lo efectuó. Claro, hay escaneados que hace reconocimiento facial y firmás habiendo hecho todo el reconocimiento. No, quizás te pueda servir como una prueba, que sí podría ser como una prueba, creo que el 303, si no me equivoco. Los artículos del Código Civil, me los acordaba casi todos estos del Código, se me mezclan los números, pero el 313. El 313 te habla de la prueba de la firma. Quizás te pueda servir como prueba. Yo no digo que no, pero no es firma. No lo puedo considerar firma o firma certificada a eso. ¿Sí? No, porque tengo que demostrarlo por otros medios. Se supone que tiene que ser autónomo. No, que yo lo pueda demostrar, mostrándolo sea suficiente, ¿no? Ahí está la diferencia. Como prueba, sí, lo puedes pelear quizás, porque acá también hay muchas cosas que yo puedo decir que no
que no es conveniente, pero que uno lo puede pelear judicialmente y ganarlo, ¿no? Pero estamos hablando de un documento autónomo. Yo firmo un boleto de compraventa, te compro y te vendo y vamos a la escritura. Eso. Pero puede en el camino suceder muchas cosas. Claro, y la autenticidad habría que ver cuál es el medio electrónico que se utilizó, si tiene certificados validados y demás. Porque la certificación de firmas, los que tengan conocimiento, las que hacemos los escribanos, las digitales, tienen una validación. Nosotros lo hacemos con certificados que son válidos para efectuar para que nosotros podamos decir que es una firma digital, ¿no? Tenemos el token. ¿Esto es mediante un token? No. No, para saber, ¿eh? Sí. Hola, Liliana. Pero, perdón. ¿Por escritura? Pública. Y a su vez otorga poder especial para escriturar para sí o para tercero a un post-mortem. Entonces, en ese caso, me parece que tendría fecha cierta, seguridad jurídica, prueba total, completa, porque es ante escritura pública, por ejemplo, ¿no? Y la otra duda que tengo es, ¿viste cuando habían nacido en pandemia unas líneas de crédito que permitían la inscripción de los boletos de compraventa para financiación? Era la intención. Y te quería consultar en qué quedó eso, si es válido o no. Ya lo explicaste antes, pero por las dudas. Gracias. No, de nada. Vamos al tema muy interesante, boleto de compraventa y poder especial irrevocable. Muchas veces nosotros instrumentamos, cuando nos solicitan un poder especial irrevocable en base a un boleto de compraventa, lo instrumentamos por escritura, porque nos resulta más sencillo después para el pago de los aportes, hay que pagar el ITI, sellos. Entonces, muchas veces lo instrumentamos, como me decía Liliana. Pero nada obsta que lo podemos hacer un boleto de compraventa por instrumento privado y en el mismo momento el poder especial irrevocable. Entonces, a ese boleto, ahora que ella me comenta este tema, se me viene a la cabeza la fecha cierta. A ese boleto sí le puedo dar fecha cierta porque tengo un poder especial irrevocable que me está relacionando con ese boleto, que le está dando el interés legítimo al poder dante, al apoderado. Entonces sí puedo decir que tiene fecha cierta. Y sí se pueden hacer por escritura los boletos también, pero sigue siendo un contrato, si bien es un contrato informal o formal, como ustedes le quieran llamar, pero no transmite el dominio. Sigue siendo como si hubiera un instrumento privado. No es un instrumento privado, está hecho por escritura, pero no, el objetivo de ese boleto hecho por escritura no es la transmisión de dominio, no es la transmisión de un derecho real, sigue siendo la transmisión de un derecho personal. Porque se haga por escritura no lo transforma en la escritura de compraventa, a eso me refiero. Simplemente se instrumenta de esa manera para agilidad, para que no se pierda, porque en esos casos los boletos generalmente se le pone un plazo de 20 años, porque la gente tarda en hacer estas escrituras y demás, a veces no, a veces sí. Yo trato de aconsejarles que lo hagan por 5 años para que lo hagan rápido, pero muchas veces le ponen mucho tiempo, entonces el boleto se desprende del poder especial irrevocable y me quedo con el poder especial irrevocable y cuáles serán las condiciones y demás. Pero bueno, sí es válido. Y, perdón, y lo que me decías de la inscripción de los boletos, justamente las jornadas civiles y la de Provincia de Buenos Aires dejaron sin efecto, lo que aconsejaron es que no se inscriban los boletos por esto mismo que estamos diciendo, de que no tiene sentido la inscripción de un boleto de compraventa. Claro, exactamente. Un segundito, así te escuchan todos. Ah, porque lo están grabando. Gracias. Digo que en todo caso sería un tenedor de buena fe. Claro, como habíamos dicho antes, o podría llamarle posesión ilegítima de buena fe, pero ¿qué hace que él tenga derecho a esto? O sea, no es que yo estoy con esto, estoy diciendo no, porque digo posesión ilegítima, no tiene derecho el que adquirió por boleto. No, es una construcción jurídica lo que yo les estoy contando, una construcción doctrinaria, lo que la jurisprudencia entendió en los fallos.
Pero sí, vos sabés que si el adquirente tiene la posesión, es porque el vendedor se desprendió. Si yo no voy a entregar el inmueble a una persona que no le quiero vender, me entregó todo el precio, ya está, listo, voy el día de la escritura, avísame cuando querés, y si no te firmo un poder especial irrevocable y se terminó. Porque si ya me entregó el precio, si ya le entregué la posesión, si ya no tenemos nada más, solo queda el poder, la escritura pública, la inscripción. Te hago un poder especial irrevocable. Quizás hay alguna situación en el medio, una sucesión, porque muchas veces se firman este tipo de instrumentos porque hay una sucesión, no se puede hacer todavía la escritura, pero no sé, tiene 5 herederos, uno vive en Salta, otro vive en San Juan, no sé qué, me quiero llevar la plata. Te damos el poder, ya está, si total, esto está funcionando, lo hace el abogado del adquirente, inclusive la sucesión. Tengo el negocio cerrado, listo, cuando se termina la sucesión hago la escritura y ya no necesito a más nadie. Entonces, puedo hacerlo de esa manera también. Sí, lo que más se usa, creo yo, es en los fideicomisos, cuando se compra desde el pozo y hacen un boleto. Hoy es muy común hacer, bueno, lo que pasa es que no solamente hacen boletos de compra-venta, hacen sesiones de crédito, de la posición contractual, adhesiones, hacen ese tipo de cosas. Ahora se usa mucho hacer sesiones y adhesiones en los fideicomisos, pero yo me acuerdo antes que tenía unos fideicomisos que hacían mucho boleto al principio y ahora la moda es otra, pero sí, boleto o en edificios en construcción también, con sociedades o una persona física que construye, los comienza a vender de pozo, ¿no? O sea, que todavía no existe, pero ya sé que va a haber una letra D en el 4º piso y se la vendo. Y lo determino en el boleto. Ahí es donde decíamos, hay que determinarlo bien, ¿no? Un segundito, así nos escuchamos todos. ¿Le gusta lo registral? No. Pensé que me ibas a hablar del registro de nuevo. Por favor. En el caso de los fideicomisos, el certificado de participación fiduciario, que es el primer comprador, en los casos de los country, por lo que más funciona eso, cuando ese comprador, bueno, construye su casa y vende, ¿qué se hace una sesión de certificado o un boleto de compraventa? Se estila hacer sesión. No se hace boleto. Ojo, quizás usted me diga, no, pero yo tengo un emprendimiento que hacen boleto. Pero todos los que yo he visto hasta ahora, en los últimos tiempos, hacen sesión y adhesión. De hecho, yo tengo 2 y hacen adhesiones ahora. Se puso de moda porque hay un tema con las sesiones, que estaría bueno también en algún momento ver fideicomiso. Porque hay todo un tema con si realmente se puede hacer una sesión de la posición contractual, si realmente de esa adhesión, por el tema del pago de impuestos y sellos, es más que nada eso. Entonces, pero bueno, boleto de compraventa en un fideicomiso, perfectamente. Ceder el boleto de compraventa también, pero también ahí tenemos que ver qué dice el contrato de fideicomiso, ya que me llevan al fideicomiso, es ¿cómo hago para hacer la sesión? ¿Tiene que estar el fiduciario? ¿Tiene que ¿le tengo que notificar o tiene que estar presente? ¿Puedo cederlo a cualquiera o tiene que ser alguien que ellos acepten antes, que yo les tenga que decir? Entonces, eso también habría que tener cuidado con los fideicomisos, que me fui de tema, pero no importa. Volviendo un poquito al boleto de compraventa, hay un tema que no es menor, que es el asentimiento, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a que la escritura, viene la esposa, no viene, dependerá el caso. Pero ¿qué pasa en los boletos de compraventa? ¿Es obligatorio que dé el asentimiento? Como primera medida yo diría sí. Como escribana les digo sí, porque si no después no sé qué. No. En realidad, el código habla del asentimiento, en las promesas habla, que ahí entramos en otra discusión, porque antes decían que el boleto de compraventa era una promesa, hoy estamos diciendo que es un contrato definitivo. Bueno, pero el código esboza y dice, pedilo. Pero yo diría que debería, ¿no? Es para no tener ningún inconveniente, que venga la cónyuge y dé el asentimiento. Pero si la cónyuge está de viaje, no, yo no voy a ir. No tengo ganas, yo voy a la escritura, ya está, no pasa nada. No sería un problema, pero tendríamos que dejar constancia. Que ese inmueble es ganancial, que la cónyuge... Lo más probable es que no se firme sin el asentimiento. Pero llegado el caso que uno podría llegar a un acuerdo es,
no, mira, no puede presentarse, entonces dejar constancia que la cónyuge que es ganancial y que la cónyuge se va a presentar el día de la firma de la escritura o a través de un apoderado o del asentimiento anticipado, como se llama ahora. De hecho, quizás hasta sería mejor que, ya que vamos a firmar el boleto, bueno, ya me podés firmar el asentimiento. Entonces ya firma la escritura de asentimiento y nosotros nos quedamos tranquilos. Pero también nos tenemos que quedar tranquilos que si no está dado en el boleto, no sería un problema, no está mal. No nos vamos a quedar muy tranquilos, pero no está mal, porque si la cónyuge el día de la escritura está, hasta se puede dar judicialmente el asentimiento, llegado el caso. Lo que pasa es que todo esto trae un inconveniente para el adquirente, ¿no? Después el adquirente dice, no, ¿por qué me dijeron que iba a ir y ahora no va? Y demás. Ha cambiado, el 1277 en el Código Civil hablaba de sede del hogar conyugal e hijos menores incapaces. Hoy el Código Civil y Comercial habla de vivienda familiar. A los hijos menores incapaces ya no les importa. Ya no les importa. Sí, lo dejaron de lado. Pero sí, pero si fuera la sede, sí, claro. Porque no solamente el asentimiento se da en los casos de bienes gananciales, también se da en el caso del bien propio del que está vendiendo y que sea la sede del hogar. Perdón, me confundí por la vivienda familiar. Entonces, ganancial, sí. No, es que en realidad yo creo que debería surgir el asentimiento. Lo que pasa es que muchas veces, ustedes lo saben, nosotros estamos en el campo de batalla y a veces lo ideal no es lo que sucede. No está, pero no puede mandar un poder, no puede porque no hay, porque sale caro, porque demás. Y el negocio tiene que darse. Entonces, ¿puede no estar? Sí. ¿Es conveniente? No. ¿Puede darlo después? Para la escritura, sí, puede venir un apoderado, puede dar el asentimiento y si no se presenta, será judicial. ¿Es un problema? Sí, pero se puede, no es que no. Pero sepan que no es obligatorio, aunque el Código Civil, algunos interpreten que eso que dice que de las promesas debería surgir, hay otros que piensan que no, que simplemente deberíamos dejar asentado que la cónyuge se va a presentar a la escritura y demás. Entonces, un poco adentrándonos acá también, y que habíamos adelantado qué era lo que pasaban con las medidas cautelares y demás, nosotros cuando vamos a firmar un boleto de compraventa se piden los informes de dominio e inhibición y si, como decíamos antes, del informe de dominio no surge nada, vamos a decir que no hay ningún tipo de gravamen. Pero ahora bien, si hay gravámenes, vamos a hacer esto que ya estábamos comentando. No va a ser transmitido libre de gravámenes porque nosotros vamos a estar viendo, y esto nos va a dar la buena fe, el pedido de informes de dominio e inhibición. También sería ideal hacer el estudio de títulos cuando firmamos un boleto, porque la realidad es que cuando se firma un boleto se entrega como... Esto de la entrega del monto en un boleto de compraventa nace a raíz de esto, ¿no? De este derecho que tenían los adquirentes por boleto de compraventa y pago del precio del 25%. Hoy, ¿cuánto le pedimos a los adquirentes que entreguen? Por lo menos, yo siempre digo el 30, el 25, 30. ¿No? Es lo que decimos, porque tenemos esta práctica, la del 25%, para que por cualquier cosa pueda ser oponible este boleto de compraventa. Entonces, nosotros tenemos que, es importante tener en cuenta todos estos requisitos, más allá de que no existe un embargo cuando vamos a firmar, porque si llega a suceder, vamos a tener todos los elementos como para oponer este boleto de compraventa y este adquirente de buena fe. Siempre nos va a estar fallando algo que es el tema de la fecha cierta. Pero bueno, veremos cómo se pueda solucionar eso en la práctica. También tenemos que tener en cuenta en los boletos de compraventa qué pasa con esto de la cesión de boleto, ¿no? O sea, acá también habla, dice, contrató con el titular registral o sus sucesores. Esto lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una cesión de boleto también. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener la seguridad como adquirente que el que me está cediendo el boleto de compraventa, yo lo pueda relacionar o pueda tener ese tracto con el titular registral. No me puede faltar un cedente en el medio. Ejemplo.
A le vende por boleto a B, B le cede a C y C se lo quiere ceder a D. Y a mí me falta el del primero. ¿Cómo yo sé que ese señor está legitimado para cederme este boleto? Siempre para poder tener la buena fe, me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta quién es el que transmite el derecho, y en este caso de la cesión, a veces es difícil. Yo me he encontrado con situaciones en las cuales vienen con las cesiones de boleto y se cortan un momento. No, me falta pero ¿cómo llegaste a esta situación? Entonces, es cuando las personas no hacen las escrituras. Ese es el tema que sucede, porque a veces esto de firmar un boleto de compraventa con poder especial irrevocable, después vienen con ese boleto y ese poder especial irrevocable y dicen, yo ya lo quiero vender, pero no querés hacer la escritura. No, yo lo quiero ceder el boleto y sustituyo el poder. Y así lo van pasando. Y después pierden del medio la documentación y no podemos saber quién era el vendedor, quién le tiene que venir a vender, se murió, como toda esta situación. Cuando mueren las personas ese es un tema, porque sucesiones de sucesiones. Entonces, hasta llegar al titular. ¿Me podrás pasarla, por favor? Bueno, esto también ya lo vimos cuando vimos todo el tema de las medidas cautelares. Y el último, que es último ahí está. Teoría de la imprevisión. ¿Qué es la teoría de la imprevisión? No me salió la sucesión. No es. La imprevisión es algo extraordinario. Es algo que, por el hecho en sí, le da una desventaja económica a una de las partes. Entonces, ante esa situación, esa desventaja económica a una de las partes, es que el negocio aparenta que no se va a poder realizar. Porque ¿cuál es el principio de los contratos? Que los contratos están para cumplirse. A mí me enseñaron en la facultad que el contrato entre las partes es como la ley misma. Entonces, ¿pero qué pasa si yo contrato y sobreviene una situación que no tenía prevista, que nadie tenía prevista y que todos conocemos que nos sucedió, que es la pandemia, por ejemplo, donde le da una desventaja extraordinaria a una de las partes que le torna imposible poder cumplirlo, porque, por ejemplo, porque se incrementó el precio por algún motivo. También podría suceder que un constructor construye un edificio y a la mitad de la construcción aumentan tanto los materiales que ya es imposible que él cobre ese precio por ese inmueble. Entonces él tiene una desventaja mayor, no va a poder seguir con el negocio. Entonces se lo planteará a su contraparte, que es el comprador, y él, ante esa situación que es extraordinaria, no es que, ay no, resulta que me aumentó un poquito, no, porque también existen desventajas del negocio en sí. Uno sabe cuando hace un negocio que puede haber desventajas, que puede perder, que puede ganar, pero acá es extraordinario. Entonces se puede encontrar con una situación en la cual es tan desventajosa que ya el negocio es imposible. Entonces ahí le planteará a su contraparte volver a barajar y a tirar las cartas nuevamente, es decir, volver a negociar. ¿Qué hacemos con esto? Tiene la posibilidad de la resolución del contrato, pero también tengo a la otra parte. Entonces, estas situaciones son extremadamente excepcionales y después terminaríamos seguramente en un juicio por incumplimiento y demás. No, el que está en desventaja económica no puede decir que no paga más, entonces está en mora porque hay una desventaja. No tiene que estar en mora, tiene que establecer en el momento la situación y decir, mira, pasó la pandemia, los materiales aumentaron, no puedo cumplir con esta parte del contrato. Y planteárselo para renegociar con la otra parte. La lesión es distinta. Acá la lesión existe al principio del contrato ya hay una desventaja, donde hay una de las personas tiene una desventaja porque, por ejemplo, yo contrato con un menor, pero ahí ya estamos hablando de un contrato que está basado en una nulidad, o sea, ya es nulo desde que nació. Esa es la diferencia. Lo mismo que el caso fortuito fuerza mayor.
muchas veces se establecen casos fortuitos de fuerza mayores, no salió el plano. Eso no es un caso de fortuito de fuerza mayor, es un problema en todo caso de un organismo y demás, pero no es un caso fortuito de fuerza mayor que muchas veces las personas lo toman como si lo fuera. Porque quizás yo tendría que ser más diligente, ir y presentarme en el organismo y apurar el trámite, hacer presentaciones. Y entonces sí quizás podría llegar a decir que ante todas las diligencias que yo realicé no pude obtener el término de la diligencia o de que salga el plano. Pero no puedo decir que es un caso fortuito, que no tuvo nada que ver conmigo. Yo tampoco quizás cumplí con las diligencias necesarias para obtenerlo, ¿no? Así que esto es un poco lo que había pensado, que como nos fuimos yendo un poco de temas, me fui yendo de temas, y no sé si ustedes querrán hacer alguna pregunta con relación a esto. Acerca de la teoría de la imprevisión, ¿hay una cláusula específica en el contrato que hable de ello? Por ejemplo, sobre el valor de la moneda o una hiperinflación o algo así. En los boletos de compraventa, como cualquier otro contrato, se establece qué pasa con la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión también se estableció en el Código Civil con la modificación del Código, esto que yo les contaba del 1968, y se ingresa este nuevo principio. Entonces sería conveniente colocar algo con respecto a la teoría de la imprevisión, pero de paso puedo aclarar algo que se me viene a la cabeza, ¿puedo renunciar a la teoría de la imprevisión? Yo puedo firmo el boleto de comprante y digo, bueno, renuncio a la teoría de la imprevisión. No podría, porque no puedo renunciar a esto. No, porque yo ya estaría haciendo una cláusula leonina. Yo ya me estaría obligando a renunciar a algo que todavía no sé si pasa. Y si llega a pasar, Pero sí puedo renunciar cuando sobreviene este hecho extraordinario y yo hablo con mi contraparte y le digo, mira, en realidad vamos a renegociar esta situación, y mi contraparte acepta la renegociación y decimos, ¿sabes qué? Vamos a renunciar a la teoría de la imprevisión, en este caso particular, porque estamos de acuerdo, porque renegociamos, porque volvimos a barajar, porque volvimos a cambiar un poco el juego. Pero sí es conveniente que en los boletos de compraventa se establezca no solamente el tema de la teoría de la imprevisión, sino también, como ustedes saben, el del pacto comisorio, ¿no? Esto de si no me presento la escritura, si no viene el vendedor, si el comprador no se presenta, si no se presenta el vendedor. Estas situaciones también tendrían, más allá que el pacto comisorio, si no es expreso, existe el tácito, porque se rige para todos los contratos, ¿no? Pero los boletos no tienen que ser tan largos, ni decir todo esto, ¿no? Específicamente 40 hojas y demás, porque es aburrido, nadie lo lee. Pero sí específicamente estas situaciones particulares. ¿Qué pasa si no ve el vendedor? ¿Qué pasa si no ve el comprador? ¿Qué pasa si hay una situación la teoría de la imprevisión en el artículo tal, que no es necesario poner un artículo tampoco, pero sí establecer qué pasa en cada situación? Tenemos la opción de resolver el contrato, tenemos la opción de dar una indemnización y terminarlo, todo parecido al pacto comisorio. Quería agregarte otra. Sí. Un refuerzo, Sí. digamos, se hace la reserva, luego un refuerzo con todas las condiciones y las pautas que lleva un boleto para hacer directo escritura. ¿Es válido? Salvo el pago que ya no sería el 25%. ¿Eso invalida? ¿Tiene igual seguridad? El refuerzo que Claro, tiene, que es como una especie de esquema parecido al boleto. Estaríamos frente a un contrato preliminar quizás, más que un boleto, porque no cumpliría con los requisitos. Quizás del refuerzo que generalmente uno suele ver, o ustedes deben saber redactar, contiene mínimas condiciones de contratación porque se supone que la escritura se va a hacer pronto, pero en general no le entregan el 25%. Por No, eso, esa sería la diferencia, claro. pero con todas las pautas de un Sí. boleto. Y para Sí, acelerar, sería perfecto. A mí me encantan cuando son así los A mí refuerzos, también. porque nos quedamos tranquilos todos de un montón de cosas, como por ejemplo el lugar de escritura, qué escribano lo va a hacer, en qué plazo lo vamos a hacer, qué pasa con tal cosa, qué los billetes,
que la entrega de la posesión. Está bueno hacer un refuerzo que no podemos llamar boleto de compraventa, pero sí contrato preliminar. ¿Saben cuál es la diferencia entre un contrato preliminar y un boleto? Que el contrato preliminar se hace por un plazo no mayor a 1 año. Esa es la diferencia. El boleto de compraventa no. Ustedes saben que un boleto de compraventa nunca podría tener un plazo de 1 año. De 1 año en el sentido de las condiciones, en el cumplimiento. Porque el boleto en realidad la obligación de hacer que tiene es la de hacer la escritura, hacer la transmisión de dominio, ese es el objetivo. En cambio el contrato preliminar es negociación. Bueno, ahora esto, el refuerzo. Mira, yo hoy me entrega tanto, el precio de la escritura va a ser tanto, la escritura va a ser tanto, pero yo no lo puedo hacer valer como boleto de compraventa, porque no cumple las condiciones. Y este refuerzo no se puede mantener por más de 1 año, porque yo como adquirente podría pedir la resolución. Sí puedo utilizar eso como prueba de que vos te obligaste a que ibas a firmar una escritura conmigo. El tema es que ¿qué me da a mí solamente? ¿Qué me garantiza a mí como adquirente? Que en todo caso si te arrepentiste me vas a dar el doble, me vas a devolver el doble de lo que yo pagué. Nada más. Ese es el tema, la diferencia. En cambio el boleto, al poder ejecutarse, ¿yo qué puedo hacer con el boleto de compraventa? Pedir la escrituración. Te inicio un juicio por la escrituración, aunque no se haya pagado todo el precio, hago el depósito, la concesión del precio y el juez me firma la escritura. Si el vendedor no se presenta, ¿no? Si el vendedor se presenta, hacemos la escritura y demás. Pero esa es la diferencia también entre un refuerzo o contrato preliminar, si le quieren llamar, y el boleto de compraventa. ¿Me quedo acá? ¿Me quedo acá o me voy allá? Ahora Susana, que no me olvido más tu nombre. Hola, ¿cómo estás? Hola. Tengo Bien. una consulta. El tema es ponerle, hay una fecha de escrituración en el boleto, hay una fecha cierta de escrituración, existe un pacto comisorio. ¿Conviene incluir o opera directamente el Código Civil en caso de fallecimiento o incapacidad de alguna de las partes? Para que no opere ese, o sea, como... El pacto comisorio, decís vos. Para que no opere el pacto comisorio, ¿qué conviene hacer? En realidad convendría, lo que pasa nosotros en general que ponemos el pacto comisorio, porque creemos que vivimos eternamente, pensamos que nadie se va a morir, que no nos va a pasar nada, que no vamos a devenirnos incapaces ni nada, como les contaba yo antes, ese boleto no se había establecido nada con respecto a muertes, ni discapacidades, ni mucho menos, pero sí hubo una renegociación porque el vendedor entendió, aunque era bastante especial, pero lo entendió, le dio un plazo de 3 meses para hacerlo y si no, le aplicaba el pacto comisorio. Entonces quizás, ante esta situación, es quizás conveniente colocar un agregado de 2 renglones donde diga que para el caso de fallecimiento o discapacidad, incapacidad sobreviniente, de una de las partes, sus sucesores podrán presentarse unificando personería. Por ejemplo, se me ocurre, en un plazo no mayor a 5 meses, para no apretarlos tanto. Una declaratoria en 3 meses, sí, en 3 meses sale, en Ciudad de Buenos Aires sale una declaratoria. ¿Por qué? Porque en realidad la diferencia está si es el vendedor o si es el comprador el que fallece. Porque si es el comprador, con la declaratoria de herederos me es suficiente. Porque simplemente necesito legitimarme como heredero para poder presentarme y adquirir. Ahora, si es el vendedor, estamos en otra situación. Ya estamos en la situación del artículo 16, creo que es el inciso B de la ley 17.801, y ahí ya va a ser diferente. Igual, en ese caso los herederos también cumplen con lo establecido por el boleto, pero quizás algunos te hacen presentar ese boleto cuando es el vendedor. Yo no lo haría. Yo simplemente llegaría también a la declaratoria de herederos, se presentan los vendedores, suficiente, tengo el boleto. Se obligó el vendedor, vienen los sucesores y venden. Y en el caso de la incapacidad, porque en la incapacidad tiene que haber un proceso de declaración de la incapacidad. Ahí ya, claro, el proceso es mayor porque habría que ver qué tipo de incapacidad. O no es lo mismo una restricción a la capacidad, que necesita un apoyo,
no sé si todos lo saben, lo que era antes una curatela quizás, un apoyo, ya no es que pierde totalmente la posibilidad de firmar una escritura, pero sí necesita un proceso judicial donde se designe una persona como apoyo, y si es una persona que no puede firmar, va a tener que venir con el apoyo. Y ahora, si se trata de una incapacidad mental, va a haber que designar un curador y ya estamos ante una insanía, ¿no? Entonces, sí, sí, la incapacidad me parece que es más complicada, pero podría suceder. La muerte fue lo que me sucedió más habitualmente en una firma de un boleto, de una escritura. En medio de una escritura, una amiga fallecieron, su vendedor falleció 2 días antes de la escritura y no estaba enfermo. Entonces, buenas tardes. Mira, yo también te quería hacer una pregunta con respecto a los incapaces. Las personas que se declaran con discapacidad a partir de la ley 2015, ¿no?, que cambió el tema de salud mental, es muy difícil, ¿cómo es?, probar de que son incapaces. Ahí estamos complicados con la ley esa. Vos lo que me estás planteando es una persona que viene y vos no sabés si puede firmar o no firmar. Bueno. Claro, ahí la ley es muy injusta. Lo que pasa es que si no hay una restricción a la capacidad o una declaración de incapacidad, yo no puedo decir que es incapaz. Pero como escribana, si a mí viene una persona que tiene actitudes o realiza actos que yo veo que no está dentro de sus facultades mentales, me puedo negar a hacer la escritura. Lo que pasa es que en un instrumento privado, ¿cómo haces? ¿Quién determina que esa persona no puede firmar? Mirá si bien, a mí me pasó una vez, que bueno, tengo muchas historias, pero entre ellas una, que un señor que estaba alcoholizado, es lo mismo. O sea, yo no puedo firmar una escritura un señor alcoholizado, porque no está dentro de sus facultades mentales. Creo que si uno toma una copita por ahí, se pone un poco más, qué sé yo. Estaba alegre, pero no solamente estaba alegre, porque yo digo, ¿se acordará mañana de esta situación? Entonces le pedí que por favor, no sabía cómo decírselo aparte. Entonces, si por favor, hablé con el hijo, le dije, mira, tu papá no está en condiciones de firmar, ¿te parece que lo hagamos mañana más temprano? Y por favor te pido que no pase por la cocina ni por ningún lado. Que no festeje, esa está buena, que no festeje, no se me había ocurrido, que no festeje antes de tiempo. Es muy difícil, y también es difícil si tiene la sentencia de la declaración de la restricción de la capacidad o de la insanía, porque si el señor, yo no lo sé, porque tampoco es que pido ¿a dónde se anota esa sentencia? En la partida de nacimiento. Yo no pido una partida de nacimiento de los requirentes. Cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, cuando hablamos del tema de la capacidad, nos llegaron a sugerir que los escribanos teníamos que pedir la partida de nacimiento para que actualizada, de la cual no surja ninguna inscripción de sentencia de ninguna restricción. Eso es, imagínense cuando firmamos una escritura. O sea, porque si es de Ciudad de Buenos Aires salen rápido, pero si el señor nació en San Juan, no. O sea, es imposible de cumplir eso. Sí, nosotros tratamos, que tampoco somos médicos ni somos peritos, y no sé, yo puedo ser un señor que, lo están grabando, no puedo decirlo, después se los digo. Pero, o sea, quizás yo me puedo dar cuenta si está más o menos, le pregunto cuántos años tiene, cómo se llama su mamá, cómo se llama su papá, etcétera, como para darme cuenta. Si veo que son incoherentes las respuestas, me niego a hacerlo, porque no estoy segura. Y nunca pido un certificado. Vieron que a veces hay escribanos que piden un certificado cuando la gente es muy grande. Yo no lo pido porque si yo pido el certificado considero que yo tengo dudas y si tengo dudas no hago la escritura. Pero me imagino para ustedes, como corredores, donde van a firmar una reserva, ¿cómo hacen? Porque también uno se encuentra con gente que es difícil y no necesariamente tiene un problema mental. Entonces es difícil. Por eso, todos deben tener anécdotas de ese estilo y de otras cosas más seguro también. Pero bueno, quizás la pregunta de acá de la colega sea conveniente colocar dentro de lo que son las cláusulas alguna cláusula relativa a esto, a una incapacidad sobreviniente o a la muerte del vendedor o la muerte del comprador, así como colocamos lo del pacto comisorio. Así como colocamos lo de los billetes también en esta situación. Pero bueno,
No sé si tienen alguna otra pregunta más. Se ve que sabemos un montón de boleto. Bueno, la siguiente es simplemente para decirle muchas gracias. Muy breve. Bueno, antes de retirarse, con este aplauso de agradecimiento para la escribana Albina Serpa Juárez, quiero recordarles que nuestro colegio ha puesto en funcionamiento el portal Cavaprop y a partir del 1 de junio se está haciendo una campaña de difusión que está dando resultados realmente llamativos, no solo en las distintas redes sociales, sino en la vía pública. Necesitamos que todos se involucren, que todos carguen sus propiedades en el portal Cavaprop y que además hagan que el tráfico del portal se incremente, haciendo que las fichas que les transmiten a sus clientes o a otros colegas sean las de Cavaprop. Eso va generando un tráfico y un incentivo gratuito, más allá del aporte dinerario que estamos haciendo para poder posicionar a nuestras propiedades dentro del contexto de propiedades del resto de los portales. Realmente el ingreso del público en general y el ingreso de los colegas no deja de llamarnos la atención porque es exponencial este crecimiento que lo vemos día a día con las métricas que el sistema nos proporciona. Y con respecto a esta capacitación, es altamente reconfortante ver a tantas caras aquí presentes, pero decirles que desde la virtualidad sextuplicamos la cantidad de asistentes que lo hicieron en forma presencial. Asimismo, pues, si quieren transmitir que esto va a quedar colgado en nuestra biblioteca virtual, para que otros colegas puedan verlos y puedan capacitarse de la misma manera que ustedes. Los esperamos el jueves y el jueves de la otra semana y gracias por participar de estas capacitaciones.